tuve la oportunidad de ser maestra en la iglesia a donde yo asisto. Bueno, desde que tengo 16, 17 años, soy maestra ahí. Y no hay nada más increíble que llegar todos los sábados y darles clases a los niños o de enseñarles historias de la Biblia que si para nosotros son muy difíciles de entender, para ellos es un poco más complicado porque no las podemos contar de forma simple. Y algo que siempre me gusta enseñarles, a pesar de que tal vez yo no dé una clase con matemáticas o no sea su maestra en el colegio, siempre me gusta enseñarles y darles a entender que pueden ser y hacer lo que ellos deseen. Obviamente todo lo correcto, pero me refiero a que pueden ser la profesión que ellos quieran, que pueden hacer sus sueños realidad. Y me gusta enfatizar en eso porque muchos niños, no la mayoría, pero hay niños que llegan a mi iglesia que son de un nivel socioeconómico más bajo o que vienen de una familia disfuncional, que tal vez no van a la escuela, que tienen 9 años y no saben escribir o leer, y entonces es mi oportunidad en ese momento de poder enseñarles un poco de lo que yo sé. Puedo aprovechar para enseñarles a escribir, para enseñarles a leer, y algo que me gusta enseñarles muchísimo es siempre el servir a otros, el entregar a otros un poco de nosotros. Y es algo que me gusta enfatizar porque me he dado cuenta que los niños en estas épocas ahora están un poco más, no sé, creo que la tecnología nos ha hecho un poco más encerrados en una burbujita y se han perdido muchos valores, y es muy triste ver eso reflejado en los niños que se hace todo lo que ellos dicen, niños que no dicen favor o gracias porque en ellos no se ha vuelto una costumbre, niños que no son amables, y aunque todo venga de casa, mi responsabilidad como maestra es enseñarles a ser niños respetuosos, niños disciplinados. Y el problema que tengo es que solo tengo un par de horas los sábados y entonces tengo que aprovechar lo mejor que pueda para dejarles esa semilla en su corazón. Y no hay nada más lindo que ver a niños que cambian, que ver a niños que tal vez al principio eran muy egoístas o tal vez no les gustaba la clase, les aburría, eran abusivos, y luego tal vez después de un año están cambiados y disfrutan la clase y se nota en ellos un cambio, y eso a mí me llena muchísimo y hace que todo este trabajo que he hecho, que tal vez no es muy grande, valga la pena. Y entonces en la película que vi, la de Sonrisa de la Mona Lisa, nuestra protagonista, que es interpretada por Julia Roberts, es una maestra de historia del arte, y entonces ella llega al Wesley College, una universidad solo para mujeres, y ella llega en una época muy difícil para las mujeres. La película se sitúa en el año 1953, una época de posguerra, donde las mujeres tenían un como molde el cual debían de seguir, tenían ciertos requisitos que debían seguir, habían ideales y principios para las mujeres, y entonces en el tiempo de la guerra muchas mujeres trabajaban y luego regresan sus esposos, y entonces ellas tienen que ir a sus casas y ser la mujer perfecta y ser sumisa y hacer todo lo que le digan. Y entonces nuestra protagonista lucha con todas estas cosas y ella llega a decirles a sus estudiantes que hay algo más allá. No se trataba solo de ir a la universidad solo porque sí y casarse y ahí se acabó todo. Había algo más allá de eso. Ellas tenían la capacidad de ser lo que ellas quisieran. La sociedad les decía que no, pero ellas podían ir en contra de eso porque tenían la capacidad. Lo que vemos en una de las primeras escenas de su primer enfrentamiento, de su primera clase, es que se da cuenta que sus estudiantes son brillantes, son súper responsables, son inteligentes, son mujeres increíbles, y entonces ella se pone a pensar cómo es que ellas, teniendo tanta capacidad, vengan a la universidad para hacer nada en la vida, para solo estudiar y casarse y pretender que todo en su familia es perfecto. Y luego a lo largo de la película vemos como dos de estos personajes
reflejan esas lecciones que ella les ha tratado de enseñar. Una de ellas se casa durante el periodo donde da clases la protagonista, se da cuenta que esos principios por los que ella defendía, como que la mujer debía de cumplir siempre su trabajo como el cuello del hogar y tenía que estar siempre con los hijos y la educación no servía para nada, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso a ella le cambia el chip por completo y se da cuenta que hay algo más que el matrimonio, que lo que le había dicho la sociedad no era tan increíble como ella pensaba y que había algo mucho mejor cuando ella cumplía sus sueños, cuando ella se descubría a sí misma y muchas otras lecciones más. Y al final lo que nos deja esta protagonista, obviamente ella a lo largo de la historia aprende muchas cosas de ella misma también, se da cuenta que la protagonista es alguien que le critica mucho el que la mujer esté en el hogar, que sea la esposa, que ella piensa que la mujer y casarse solo es algo que obstaculiza los sueños de la mujer, y ella se da cuenta al final que no, que está bien, mientras sea una decisión que verdaderamente defendamos, una decisión que verdaderamente querramos. Y al mismo tiempo sus estudiantes aprenden que somos capaces de hacer lo que querramos, somos capaces de cumplir nuestros miedos y no tenemos que tener miedo a hacerlo, no tenemos que seguir esos moldes que nos dice la sociedad, sino si verdaderamente queremos algo, no tenemos que tener miedo a arriesgarnos. Y eso es algo que me gusta mucho porque nos muestra como un maestro no es solo alguien que se pone enfrente de un pizarrón y nos lee presentaciones o nos da mucha teoría, mucha práctica, sino es alguien que en serio nos deja una semillita que podemos aplicar para toda la vida. Y lo aprecio muchísimo porque a lo largo de la vida he tenido profesores que uno en serio ve en ellos ese interés por los estudiantes y les agradezco muchísimo hasta ahora porque me han hecho la persona que soy. Y al mismo tiempo hay muchos niños ahorita en Guatemala que tal vez no tienen esa dicha de tener a un maestro que les abra los ojos, que les haga ver que ellos pueden ser lo que ellos quieran. ¿Cuántos niños no hay en pueblos, en aldeas, que tal vez no tienen acceso a una escuela y que si la tienen, lo único en lo que ellos pueden pensar o lo que le pueden decir sus familias es, bueno, tú vas a ir a la escuela, vas a llegar a sexto, vas a llegar a tercero básico, pero de ahí te vas a dedicar a ser agricultor como tu papá, o tú vas a ir a la escuela, pero vas a llegar a los 15 años y te vas a casar y vas a tener hijos y te vas a quedar con tu esposo siempre. Y se necesitan tantos maestros que les hagan ver a estas familias, que les hagan ver a estos niños que hay algo más allá, que ellos pueden hacer que el país crezca, que ellos pueden hacer que la sociedad mejore si tan solo ellos se arriesgan a hacer lo que tanto quieren. Y mi mamá me cuenta sobre una maestra que ella tuvo. Ella cuando estaba pequeña vivía en Siquinalá, ella nació ahí, en un pequeño pueblo, y entonces una de sus maestras siempre le decía que fuera a la ciudad, que se arriesgara, que no tuviera miedo, que ella era muy brillante, que era muy capaz y que podía irse a la ciudad y hacer algo mejor por su vida, no solo quedarse en un pueblo donde lo más que le iba a pasar era casarse y simplemente estar ahí. Y mi mamá siguió su consejo y hasta la fecha ella le agradece muchísimo a esa maestra porque le cambió la vida. Si ella no hubiera venido acá, a la ciudad, ella nunca hubiera logrado lo que ha logrado. Y ese es el tipo de maestros que nos dice esta película que debemos tener y los que debemos admirar. Muchas veces tal vez no podemos comprender por qué nos disciplinan tanto o por qué nos mandan muchas tareas o por qué son de cierta forma, pero al fin y al cabo cada maestro deja una semilla en nosotros y cada maestro nos deja lecciones de vida y eso es lo que debemos apreciar de ellos. Y ojalá todos pudiéramos no solo tener la perspectiva de que un maestro es el que se pone en el pizarrón, sino entender que también cada uno de nosotros somos maestros por el simple hecho de que podemos dejar una semilla en cada persona para que se eduque, para que sea mejor,
para moldear su camino y para darles a entender que podemos mejorar este país. Si cada uno diéramos una semillita, si cada uno nos preocupáramos por los demás y nos preocupáramos por dejarles esa semilla a los demás, la cosecha sería muy, muy, muy grande.